gracias por acompañarnos a otra de las charlas que hacemos desde la Tribu Roja. En esta ocasión me toca a mí moderar, llevar esta charla. Yo soy Nidia Rodríguez y pues nos acompañan el día de hoy Wendy y Aarón, la doctora Wendy Wendy Sánchez, perdón, y el doctor Aarón Rodríguez, que son súper versados en este tema. Primero les voy a presentar a la doctora Wendy. La doctora Wendy es licenciada en Derecho y maestra en Ciencias Sociales Aplicadas a los Estudios Regionales por la Universidad de Quintana Roo y doctora en Ciencias Sociales con énfasis en Sociedad y Territorio por la UAM Xochimilco. También es catedrática con adscrita a la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia, desarrollando el proyecto Conocimientos Técnicos Tradicionales y Medio Ambiente, Visibilización y Protección en Michoacán. Es cofundadora del colectivo La Tribu Roja, de nuestro colectivo, y este colectivo tiene como objetivo la educación menstrual para que incida en el ejercicio adecuado de los derechos sexuales, reproductivos y principalmente a través de alternativas naturales, ecológicas y respetuosas con los cuerpos. Y también asimismo se ha desempeñado como asesora jurídica, docente e investigadora académica. Y en esta última, algunas de las líneas de trabajo que ha tenido son conocimientos tradicionales, derechos sexuales, reproductivos, desarrollo sustentable, economía solidaria, energías renovables y pluralismo jurídico. Muchas gracias, Wendy, por estar acá. No, gracias a ti. Gracias a ti por esta invitación. Y bueno, también nos acompaña el maestro Aarón Rodríguez y les platico un poquito. El maestro Aarón Rodríguez es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias. También es licenciado en Derecho. Y también Dios mío, se me perdió se me perdió la información, pero bueno. Buen amigo de años, es biólogo de la Facultad de Ciencias, también licenciado en Derecho por de Facultad de Derecho, también es maestro en Ciencias y se desempeña actualmente como investigador médico. Estás en el Pediatría, ¿verdad? Instituto Nacional de Pediatría, y ahí trabaja mucho en asuntos de bioética, aparte de los asuntos científicos. Muchas gracias, Aaron, por estar acá. Ajá, sí, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues este tema que vamos a tratar el día de hoy es muy importante hablando en aspectos de salud pública, de derechos, de legislación, y por eso es que tenemos aquí a estos dos expertos en esas materias para que nos platiquen un poquito más acerca de aspectos legales, aspectos éticos de la interrupción legal del embarazo. Y bueno, pues para no hacer tanto preámbulo, quisiera que empieces tú, Wendy, a platicarnos un poquito acerca de esto, por favor. Gracias, muy bien. Voy a empezar a proyectar para dar unos datos, unas definiciones acerca de la interrupción legal del embarazo, que ahora la vamos a decir ILE, ¿no? Para que nos empecemos a situar, ¿no? En las definiciones. Entonces, comparto pantalla. Sí. Ok. A ver, un momentito. Bien, bueno, entonces nuevamente agradezco la invitación de Nidia para este conversatorio. En lo que a mí respecta, presentaré la parte legal de lo que vamos a ver como interrupción legal del embarazo. Entonces, bueno, vamos a empezar precisamente a situarnos en el contexto de distinguir entre aborto legal y clandestino. Pero bueno, es muy importante, antes de que nada, decir, la interrupción legal del embarazo la vamos a considerar como esa despenalización del aborto. El aborto, vamos a seguir usando el término pues para señalar una conducta penal. Ahorita vamos a ampliar eso.
Ok, el contexto en el que se busca o que se pide la interrupción legal del embarazo o un aborto legal es precisamente su contraposición al aborto clandestino. En este cuadro vemos una distinción. ¿A qué nos lleva el aborto legal? El aborto legal es aquel que se realiza bajo leyes que son despenalizadoras, es decir, que no consideran pues punitiva, ¿no? O como delictiva la interrupción del embarazo. Obviamente hay ciertos requisitos que vamos a ver más adelante. El aborto legal también da posibilidad de que existan las condiciones profesionales, tecnológicas e higiénicas adecuadas, es decir, cuando se hace pues con la autorización, con los permisos adecuados, pues también van a existir las condiciones idóneas para evitar precisamente las complicaciones que se pueden dar por muchas cosas, infecciones, hemorragias, que se tenga que realizar pues se tenga que quitar el útero, en fin. Entonces, precisamente cuando hay un entorno adecuado, entonces el procedimiento debería ser totalmente, pues, sencillo y sin tanto riesgo. A diferencia de lo que sucede con el aborto ilegal o clandestino, que es el que se realiza contra las leyes prohibitivas y se da en entornos de riesgo e insalubres, precisamente porque no existe esta responsabilidad o esta permisividad, se tiene que hacer a escondidas o se tiene que hacer en unas condiciones que no son adecuadas y obviamente las consecuencias que se puedan dar es un problema de salud pública, ¿no? De hecho, de acuerdo a la OMS, un 78,000 mujeres, ¿no? Mueren por abortos clandestinos al año, que es un 13% de la mortalidad materna. Entonces, son unas cifras muy pues preocupantes de situaciones que se pueden evitar precisamente a través de un aborto legal, ¿no? Y otra de las cosas que pues sucede en el aborto clandestino, pues los métodos inseguros son los que van a predominar precisamente porque hay toda una infraestructura que se esconde, no hay una responsabilidad médica porque pues no hay un permiso legal y obviamente también se inhibe los tratamientos posaborto, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Entonces aquí es que vemos el contexto en el que hablamos de la interrupción legal del embarazo. Cabe mencionar y cabe recalcar que pues estoy centrándome en la parte legal y cuáles son los argumentos para pedir la interrupción legal del embarazo, que el aborto sea legal, precisamente porque es un problema de salud pública y muchas cosas pueden evitarse en virtud, ¿no?, de un aborto legal contra pues este aborto clandestino. Otra de las cosas que es importante recalcar en el tema del derecho y pues la interrupción legal del embarazo tiene que ver con el territorio del cuerpo. Una de las cosas que pues trabajamos en la tribu roja y que trabajo a nivel personal como línea de investigación es precisamente considerar nuestro cuerpo como un territorio, es decir, ese espacio susceptible de ser apropiado y entonces la importancia de defenderlo y de definirlo como nuestro. Por eso marca el límite entre una misma y los demás. En este caso yo estoy hablando en femenino porque el tema de la interrupción legal del embarazo, como vamos a ver, pues es una cuestión que afecta más a las mujeres. Hay investigaciones sobre estos temas en donde también se aborda pues la visión del hombre, sin embargo, pues en este momento el tema no es enfocado en lo legal, ¿no? Y en lo que sucede en el cuerpo de la mujer. Obviamente el cuerpo nos pide construir ese espacio personal, además de un espacio fisiológico.
Esto también es importante remarcarlo, porque muchas veces se considera a la mujer como la portadora de la vida por pues, las circunstancias biológicas, fisiológicas, y se nos olvidamos un poquito de esa parte personal, psicológica, de proyecto de vida, y entonces es muy importante también considerar esto, lo que se refuerza con el tema de los derechos humanos que van a sustentar la interrupción legal del embarazo. El primero, pues es el derecho a la vida, pero en este caso estamos hablando de la vida que se expone ante un aborto clandestino, un aborto inseguro, un aborto ilegal, y que tiene que ver al mismo tiempo con el derecho que tienen todas las personas de recibir a la salud y la atención médica. Cuando no existe la infraestructura para que se realice un aborto legal, la gente, bueno, las mujeres en este caso, están expuestas no solo a complicaciones durante el procedimiento, sino a complicaciones post procedimiento. Y esto también se conecta precisamente al derecho a la no discriminación e igualdad. Aquí hay un detalle, no es solo de que las mujeres no son atendidas como deberían de ser, por ejemplo, en los servicios de salud, sino que un embarazo no deseado también afecta el proyecto de vida de las mujeres y en cierto modo las podría dejar de lado del desarrollo, ¿no? Desarrollo social, desarrollo económico, y precisamente entonces aquí hablamos no solo del mismo momento del nacimiento, sino toda la trayectoria y toda la vida que va a tener la mujer con el hijo o los hijos. Entonces, precisamente por eso es muy importante que veamos el derecho a la no discriminación e igualdad de una manera mucho más amplia en este sentido. Y bueno, viene el derecho a la seguridad personal, que tiene que ver con la integridad física y psicológica. ¿Qué quiere decir esto? El tomar la decisión de interrumpir un embarazo no es una decisión fácil. Sin embargo, hay circunstancias que llevan a las mujeres a hacerlo, diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, cada caso es muy único, especial, irrepetible, y entonces tiene mucho que ver también con esta posibilidad, no solo de no ser juzgada, sino también de poder llevar un tratamiento, si se requiere, de índole psicológico, pues para poder reinsertarse, por así decirlo, en su vida y en su proyecto, ¿no? Porque tiene que ver mucho, pues, no solo con lo que sucede a nivel físico, sino las secuelas que hay en lo psicológico. Y bueno, esto tiene que ver también con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, de las decisiones que las personas toman para mejor llevar su vida, ¿no? Viene pues por eso el de la libertad de decidir, que tiene mucho que ver con lo que habíamos dicho sobre el territorio del cuerpo, ¿no? Cada quien, la mujer es libre de decidir sobre su cuerpo, y el cuerpo de las mujeres, los cuerpos de las mujeres han sido precisamente a lo largo de la historia un centro, ¿no? De definiciones y decisiones que no siempre, en donde no siempre está tomada en cuenta la mujer. También tiene que ver con el derecho a la privacidad, es decir, de que no se difunda la información, por ejemplo, en las listas que se hacen en los hospitales para la interrupción del embarazo, para abortos y demás. Y también tiene que ver pues con la decisión que es muy, muy, muy personal y que tiene que ver con la vida privada de la mujer. El derecho a la información, que va por dos caminos: el tema de los derechos sexuales y reproductivos, y también la información que pueda tener sobre las maneras en las que puede interrumpir el embarazo, de qué manera se puede hacer, cuándo, dónde. También está el no ser sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes, que están ligados con las circunstancias en las que se pueden dar los abortos clandestinos, donde no existen, por ejemplo, las condiciones higiénicas o el maltrato al propio cuerpo y la falta de responsabilidad médica.
Bueno, un derecho reproductivo por excelencia, pues es el decidir el número y espaciamiento de los hijos. Muchas veces sucede que hay mujeres que ya tienen hijos y uno más, pues sería algo complicado. Y también está el gozar de los beneficios del progreso científico, es decir, toda la tecnología que pueda estar disponible para que se haga este procedimiento lo más actual y lo más rápido y lo más idóneo o inocuo para las mujeres, pues tendría que estar disponible. Y está ligado también a la libertad religiosa y de conciencia, que tiene que ver con las decisiones que se toman sin la pues presión de algunos credos que no permiten en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, este procedimiento. Pero obviamente también tiene que ver con el derecho que tenemos todas las personas de elegir nuestra religión o no tenerla. Y que aún teniendo una religión, pues poder tomar este tipo de decisiones. Entonces, digamos, lo dije muy rápido, cada uno de ellos merecería un análisis muy puntual, muy preciso. Sin embargo, todo gira en torno a el territorio del cuerpo, a la facultad que tenemos las mujeres de decidir sobre nuestro cuerpo. O sea, estoy diciendo aquí las mujeres por el tema, pero obviamente todas las personas, todas, independientemente del género, deberíamos pues procurar el territorio de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son los límites que vamos a poner entre nosotros y los demás, ¿no? Y cómo vamos a construir y defender ese espacio. En este caso, pues está a través de estos derechos. Esto también es muy importante mencionar que es la visión que está desde el ámbito internacional, desde organismos pues, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas y, bueno, organismos regionales, ¿no? Como la Organización de los Estados Americanos, ¿no? Entonces, son derechos que se dan en un ámbito internacional y recordemos también que a nivel constitucional, bueno, se hace referencia a estos derechos internacionales, derechos humanos en el ámbito internacional. Bien, eh, ¿qué sucede en México? ¿Cuál es el, digamos, el estado o la situación legal de precisamente la ILE? Pues en nuestro país ha habido varias iniciativas en el ámbito federal para reformar el Código Penal Federal y poner, digamos, precisamente una temporalidad para distinguir entre interrupción legal del embarazo y aborto. Recordemos que aquí la palabra aborto se está utilizando para definir una conducta delictiva, pero es también la palabra que se utiliza como pues general. Entonces aquí estamos hablando precisamente de la ley como tal. Entonces, los únicos estados del país que hasta ahora contemplan la interrupción legal del embarazo son Ciudad de México, que lo tiene a partir de 2007, y Oaxaca, que fue el año pasado, precisamente. Obviamente, ¿qué sucede y cómo vamos a encontrar esta definición? Aquí les puse, bueno, las fechas y los artículos específicos de los códigos penales y digamos, las definiciones son las mismas. En ambos casos, aborto es la interrupción del embarazo después de la segunda semana de gestación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes de la 12ª semana no se considera aborto y es decir, no se considera una conducta delictiva. Por eso en los hospitales, se utiliza interrupción legal del embarazo o ILE, como por su abreviatura. Esto es muy importante. Digamos, en el lenguaje común a veces no distinguimos, pero en el lenguaje jurídico sí es muy importante hacer esta distinción, porque aborto ya es la conducta delictiva. Entonces, por eso se cambió, porque la definición anterior era aborto es la interrupción del embarazo en cualquier momento de la preñez o en cualquier momento de la gestación. O sea, en cualquier momento, desde que empieza hasta que termina con el parto, se consideraba aborto.
Entonces, cuando introducimos la reforma y ponemos después de la decimasegunda semana, en la propuesta de Código Penal Federal se hablaba hasta de la 20ª semana, pero esa propuesta no ha prosperado. Entonces decimos, antes de esa temporalidad no va a haber, no se va a considerar un delito. Y entonces también nos aclaran cuándo empieza el embarazo, ¿no? De acuerdo a los códigos penales, y comienza con la implantación del embrión en el endometrio. Bueno, los criterios biológicos, pues aquí yo no soy conocedora, básicamente se habla de la viabilidad del feto, ¿no? Precisamente por eso se habla de 12 semanas, y les digo, pero había una propuesta por allá que hablaba de 20 semanas. Entonces, básicamente, desde que empieza el embarazo hasta la 12ª semana, esto se hace pues a través de un ultrasonido para calcular de acuerdo al tamaño, cuántas semanas se lleva de gestación. Es posible interrumpir el embarazo de manera legal, de manera segura y de manera gratuita, tanto en la Ciudad de México como en Oaxaca. En Oaxaca pues todavía están en este proceso, llevan un año apenas. Algo muy importante que hay que comentar aquí es que muchas veces hay varios estados, de hecho, que han presentado la propuesta. Algunos están en veremos y otros están completamente desechadas para reformarse en este mismo sentido. Pero no es solo decir antes de la 12ª semana no es aborto. Cuando el Estado aprueba esta posibilidad, implica también su responsabilidad de proporcionar el servicio de manera gratuita. Sabemos que hay hospitales privados que hacen el procedimiento, sin embargo, el Estado tiene que proveer, ¿no?, a las personas este procedimiento de manera gratuita. Y me parece que muchas veces el problema es ese, no tanto que si se decide, si no se decide abortar, sí o no, sino el proporcionar este servicio de una manera gratuita, confidencial. Y precisamente unos datos que tengo por acá, en la Ciudad de México, entre 2007 y 2019, se han realizado un total de 213.350 procedimientos. El 70% son de la Ciudad de México, el 26% del Estado de México y el 4% del resto del país. ¿Qué sucede? Que muchas mujeres pues han ido a la Ciudad de México a realizarse el procedimiento, la ILE, y también esto tiene que ver, es muy importante también que los estados o a nivel federal se impulse esta reforma porque muchas veces no hay recursos para ir a estos estados. Por ejemplo, antes era solo la Ciudad de México, ahora es Oaxaca, pero trasladarse, ¿no? Imagínense que, por ejemplo, están en Baja California, en Chihuahua, qué sé yo, e ir a veces es un gasto muy grande y sería muy injusto también que por no tener el servicio cerca, pues tengan que pues verse forzadas a continuar con el embarazo, con todo lo que implica, ¿no? Algo bien interesante de las razones que señalaban las mujeres, estos son datos de los hospitales públicos, de los privados, aquí no tengo la cifra. Las razones que decían, las que más predominaron fueron no abandonar los estudios, escasos recursos económicos, falta de oportunidades y el estar solas pues con la situación. Son las 4 causas que predominaron en las mujeres que se sometieron a este procedimiento. Y bueno, digamos, esta es la situación que hay en general. Hay algunos estados que se ha promovido también o sea, presentado iniciativas en este mismo sentido, pero por ejemplo en Hidalgo, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí han sido desechadas y algunas que están en veremos pues son Quintana Roo, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, pero ahí hay más, pero pues son pues condiciones pues de mayorías, de partidos, ¿no? De cómo hacer el cabildeo
y también pues recordemos que nuestro país es tan diverso en estos temas y entonces hay estados o ciudades en las que sí hay una fuerte oposición por distintas razones. Bien, nada más pues para cerrar mi intervención, sí me gustaría mencionar otra cuestión que pues parece que ha sido una pues parece ser que permite, pero tiene muchísimas restricciones también. Es lo que se conoce como aborto terapéutico. Este es el que se puede realizar en cualquier momento de la gestación. Sí se dan en algunas de estas circunstancias que aparecen aquí. Esto saqué de un boletín del arbitraje médico y bueno, no tengo todos los estados, las listas, pero nos dicen cuáles son las excluyentes de responsabilidad penal. ¿Qué significa esto? Que se puede realizar el aborto sin que haya una punibilidad o una pues adjudicación de responsabilidad a las personas que intervienen. En todos los estados está la excepción de que el embarazo sea consecuencia de una violación. En este caso sí se permite el aborto. En 30 estados es el aborto accidental por una conducta culposa, es decir, alguna situación que haga que se desprenda el feto, que se interrumpa el embarazo, pero sin haber tenido esa intención, ¿no? Por eso le llamamos conducta culposa. En 29 estados, si el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, eso también pues es una decisión que debe tomar ella por alguna cuestión pues de constitución física, en fin, o cuestiones ya específicamente del sistema reproductivo, en fin. Si el producto tiene malformaciones graves, que esto ya lo podemos ver a través de ultrasonidos en 3 estados. Si se continúa el embarazo, se provocaría un daño grave a la salud de la mujer, eso sería en 11 estados. Y una de las que se introdujeron últimamente y que están en 11 estados es si el embarazo es producto de una inseminación artificial no consentida, que tiene mucho que ver pues precisamente con esa invasión al territorio del cuerpo. Y en un solo estado, específicamente Yucatán, se prevé si la mujer vive en situación de pobreza y tiene al menos 3 hijos. Es el que se llama aborto por razones económicas. Tiene que comprobar que pues con un hijo más sería mucho más complicada la situación. Entonces se permite. Esto siempre es una solicitud que se hace y en fin. Pero bueno, parece que hay una permisividad cuando hay unas circunstancias extraordinarias. Sin embargo, mientras se hace la solicitud, se da el permiso, bueno, sucede de que el embarazo está avanzando. Sucedió hace muchos años con una chica que fue violada y en lo que se resolvía su caso, pues se cumplió las 39 semanas y tuvo a su bebé. O sea, entonces, no estamos hablando aquí de una justicia ni de equidad, ¿no? Porque realmente, primero también comprobar esto, comprobar cada una de las circunstancias que sean aceptadas y ya que se permita y que se autorice a algún hospital a realizar el procedimiento. Precisamente por eso es importante volver al punto de definir hasta cuándo puede hacerse esta interrupción y ya si a veces sucede de que pues ya después de las 12 semanas hay alguna circunstancia, pero que sería totalmente extraordinaria, ¿no? Que no sea porque la autoridad está resolviendo mi vida personal y mi privacidad, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, nada más recordar que vamos a distinguir interrupción legal del embarazo, ILE, de aborto, que en el plano legal se considera como una conducta delictiva, para que veamos qué es lo que a nivel legal está permitido y qué no está permitido, y el fundamento pues lo encontramos en los derechos humanos que están explicados y están, digamos, defendidos, sustentados a nivel internacional. Por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias, Wendy. De hecho, es bastante interesante todo esto que comentas. Y yo creo que aquí saltan un montón de aspectos que están
ok, que sí están definidos, pero que yo creo que necesitarían afinarse más en las leyes, este, por ejemplo, esto que comentas de los tiempos, ¿no? Ok, si está tipificado bajo diferentes circunstancias en diferentes estados, legislaciones, pero ¿cuánto tiempo toma que cada uno de estos procesos legalmente se culminen? Y si eso está poniendo en riesgo o vulnerando el derecho de la mujer a acceder a ese derecho que tendría que tener, ¿no? Entonces, definitivamente una de las cosas que yo veo que es súper, súper urgente es en donde ya existen estas leyes que te dan algún tipo de acceso, que se tiene que trabajar para que el acceso sea inmediato, ¿no? Porque estamos hablando de que el tiempo corre. Y también otra de las cosas que me llama mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, se supone que en todos los estados está tipificado esto del aborto por violación. ¿Y cuántos casos hemos visto en los que, aunque está tipificado, no se tiene acceso a ese derecho, ¿no? Entra mucho no sé si la mentalidad de las personas alrededor, La presión, sí, la presión social. sí. Pues algo que es súper, súper importante y que creo que tendríamos que dejar bien, bien, bien claro aquí es que se trata de políticas de salud públicas, se trata de garantizar derechos a todos por igual, que no tendría por qué haber alguna desventaja de nadie para tener acceso a esos derechos y la decisión de ejercerlo o no debe ser personal, pero la garantía tendría que ser para todos y es algo que parece que no se está dando. Y pues yo creo que esto nos lleva muy de la mano a lo siguiente que nos vas a platicar tú, Aarón, que es pues toda la bioética que puede estar, o bueno, la ética que puede estar involucrada en este asunto del ILE y bueno, el resto de los momentos en los cuales se permite el aborto. Esto es algo que a mí me llamó mucha atención también que no conocía. Es muy importante que nos situemos en el lenguaje jurídico, que como dices, no es igual al lenguaje coloquial. Entonces, tenemos al ILE por una parte y a el aborto terapéutico, que también me llamó mucha atención, pues encontrar la diferencia entre estos dos conceptos. Entonces, bueno, Aarón, Ajá, ¿nos sí, quieres contar un poquito más? ok, muchísimas gracias. Primero que nada, Wendy, la verdad, ya sabía yo de lo de Yucatán y se me hace un estado muy progresista. Jurídicamente fue la cuna del amparo, y aparte esto también que nos dices que tiene en su legislación contemplado el hecho de que un aborto que se puede dar por cuestiones de pobreza siempre y cuando sea justificado, también es algo como más avanzado en comparación con otros estados. Yo ahorita les voy a platicar principalmente de la parte ética. Eh, en el caso de la parte ética, es muy importante definir qué cosa es la ética, porque muchas veces se confunde con lo moral. Y siempre utilizo este ejemplo bueno, este experimento como ejemplo para definir lo que es la ética y lo que es la moral. Eh, un grupo de investigadores puso a 10 monitos en un cuarto, tenían una escalera y en la escalera había comida. Entonces, cuando uno de los monitos iba a agarrar esa comida, lo que pasaba es que estos eran regados con agua y se les bajaba hacia chorro de agua a todos. O sea, si este subía, estos iban a ser mojados y este también se iba a tener que bajar. Entonces ellos aprendieron que no podían llegar a la comida, porque si no algo les iba a pasar. Y lo que hicieron estos investigadores fue ir cambiando, quitaron a uno del primer grupo y pusieron a otro monito. Entonces cuando el monito trataba de ir por la comida, todos los demás lo golpeaban, lo bajaban y lo dejaban en un lugar, pero no dejaban que llegara la comida. Y así sucesivamente hasta que después ya no hubo ningún monito original del grupo. Ajá. Y ya tenían una conducta aprendida en la cual no debían de ir por la comida. Entonces, esto es lo que pasa muchas veces con nuestras normas morales. Y muchas veces confundimos la moral con la ética. La ética, desde Sócrates, eh, él decía
que para que haya ética hay que ver si esta moral, si estas conductas de la sociedad que ya están preestablecidas realmente tienen un beneficio o simplemente se han quedado con nosotros como ya arraigadas por una costumbre. De hecho, me gusta mucho esta imagen porque es el juicio de Sócrates, en el cual él fue juzgado por perversión a la juventud, ya que él criticaba muchas de las cuestiones morales de los griegos y su condena fue la muerte. Entonces, ética en sí es cuestionarnos la moral de la sociedad, cuestionarnos la moral que está en turno y de esta forma ver si esa moral realmente, o sea, esas normas morales, pues sí tienen un fin en nuestra sociedad actual o no. Para esto vamos a hacer un experimento mental con el dilema de la violinista. Este es Judith Thompson. Ella propone que te levantas por la mañana y te encuentras de espaldas en la cama con un violinista inconsciente, un famoso violinista inconsciente. Se descubrió que tienes una enfermedad renal grave y la Society of Music Lovers ha examinado todos los registros médicos disponibles y descubre que solo usted tiene el tipo de sangre adecuado para ayudar. Por lo tanto, te han secuestrado y en la noche el sistema circulatorio del violinista se conecta al tuyo para que tus riñones puedan usarse para extraer el veneno de su sangre hacia la tuya. Desenchufarlo sería matarlo, pero no importa, es solo por 9 meses. Para entonces se habrá recuperado de su dolencia y puede desconectarse de usted de una forma segura. Aquí vemos con este experimento mental, estamos hablando acerca de la autonomía. Ajá. ¿Por qué? Esta autonomía en dónde reside que nosotros vamos a decidir lo que se va a hacer, si sí se va a hacer o no. Ajá. Y también, si se acuerdan, o sea, es mucho a lo que sería lo del feto ingeniero, donde muchos grupos dicen que el feto quiere ser alguien en la vida y que puede llegar a ser. Ajá. Ahora, Judith nos dice que es un violinista, o sea, ya es alguien que ya tiene una carrera y es un famoso violinista. Sin embargo, a ti te secuestraron y te conectaron a él sin que decidieras. Ajá. Entonces aquí tenemos lo que es la autonomía. Y la autonomía es la regulación de la conducta por las normas que surgen del propio individuo. O también se le considera la facultad de obrar según su criterio, con independencia de la opinión o del deseo de otros. Ajá. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las mujeres deben tener autonomía. Ajá. Es un tema muy importante dentro de los individuos, nuestra autonomía, nuestro poder decir sí lo voy a hacer, no lo voy a hacer, sí lo quiero hacer, no lo quiero hacer y va a ser sobre estas condiciones, o no lo voy a hacer por esto y lo otro. Ajá. Y en el caso del embarazo, como ya platicaron, es una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque tiene que ver desde cuestiones de salud, cuestiones laborales, cuestiones educativas, cuestiones económicas y hasta cuestiones de maternidad. Ajá. Es, es una etapa en la cual la mujer puede tener cierto grado también de vulnerabilidad. Aquí lo vemos. ¿Por qué? Porque no va a haber una situación de igualdad en comparación con el hombre. ¿Se acuerdan que Judith dijo que iban a ser nada más 9 meses? En lo que iba a estar con el violinista conectado. Sin embargo, después del embarazo sigue la maternidad y ahí también es un periodo largo. Entonces la mujer va a tener también esta desventaja en comparación con el hombre. Mientras el hombre ya puede progresar laboralmente, ella va a tener también un retraso. Entonces, tiene que ver todo esto para decidir sobre su autonomía. Ahora, con respecto al aborto, en general, aquí vamos a poner la definición biológica de aborto, en la cual es donde se expulsa el producto por X razón. Olvidémonos ahorita de la jurídica por un momento. Y esta es las semanas de gestación y la tasa de mortalidad. Entonces, entre mayor sea el tiempo, mayor va a ser la tasa de mortalidad cuando se genera un aborto. Ajá. Ya les dije, sea espontáneo, inducido, lo que quieran. Ajá. Pero esto es lo que nos está diciendo esta grafiquita. Y esto es ¿La muy tasa de importante. mortalidad de la madre te refieres a? Sí, Ah, sí, ok. ahí
de la mujer. Gracias por respecto a la mujer, la tasa de mortalidad es menor en las primeras semanas en comparación de las últimas. Y esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se está legislando se tiene que ver también estas situaciones. Una de las cosas por las cuales son las 12 semanas es por ya el desarrollo del sistema nervioso del feto. Una de las cosas para que pueda hacerse una interrupción legal del embarazo es que el feto, el producto, no sienta dolor. Entonces es por esta temporalidad, las 12 semanas es por eso se pensaba, porque creo que actualmente ya se descubrió que el sistema nervioso no madura hasta las 12 semanas, se tarda un poco más, por eso ahora se ha aumentado los días para realizarse una interrupción legal del embarazo. Entonces hay que ver también estas cuestiones. Entre más pronto sea esta interrupción, mayor posibilidad de que la madre pueda estar bien, bueno, que la mujer pueda estar sana y tenga una tasa de mortalidad menor. Esto es algo muy importante también por lo que había dicho esta Wendy acerca de la temporalidad con respecto al caso. Ok, y esta es una propaganda cristiana acerca de que el aborto fue la principal causa de muerte en el 2019, matando a más de 42 millones de mujeres. Esta página lo tomó de otra página, que era una página creacionista. Entonces, podemos encontrarnos inclusive información falsa, la cual puede llegar o sea, si uno no tiene una muy buena referencia acerca de esto, pues va a ser una información muy amarillista. Ahora, regresando con Judith y acerca del embarazo. Esta Judith también dice que, bueno, ahora, yo invito a alguien a mi casa, le permito pasar porque yo quiero que esta persona pase, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una violación? Ella decía que el embrión, o sea, uno está permitiendo el libre acceso al embrión porque tú quieres ya tener un hijo. Sin embargo, cuando hay una violación, se puede interpretar que realmente no estás, no quieres ese embarazo, no estás preparada. Ajá. Y el problema, como bien lo dijo Wendy, es que en México se les niega a muchas mujeres el aborto, aunque sea una violación. Tenemos el caso del 2018 de México, donde se negó el aborto a una menor de 13 años víctima de abuso sexual. O sea, ni siquiera ya era una mujer madura, era una menor de 13 años donde los médicos hicieron la objeción de conciencia, la cual dice que por cuestiones morales de ellos, de religión, lo que sea, ellos no van a practicar un aborto. Sin embargo, o sea, esa es su objeción de conciencia. Sin embargo, el Estado debe de garantizar que ese aborto se cumpla. Esto es muy importante. Tengo una pregunta aquí en este punto, Aarón. Justamente pues eso de la objeción de conciencia, cuando se está contraponiendo a una ley que está establecida, ¿jurídicamente hay algún mecanismo de garantizar el derecho de la menor? Porque, bueno, ahí no nada más está incumpliendo la legislación, sino también se está vulnerando a una menor que se supone tendría que estar más protegida todavía, ¿no? Sí, sí hay un proceso. El problema es que cuando comienza a correr este proceso tenemos la temporalidad. Entonces, como bien dijo Wendy con el caso de la otra violación, conforme se está haciendo este proceso, pues va corriendo el tiempo. Y ese es el problema que se tiene. El Estado te tiene que garantizar. Y como dices, hay objeción de conciencia por parte del médico. Entonces, en el hospital, ningún médico quería practicarle el aborto. ¿Por qué? Porque ponían la objeción de conciencia. Y entonces, en lo que la familia trata de ver eso, pues va a correr una temporalidad. Entonces, el embarazo va a seguir su curso natural. O sea, no se puede detener, desafortunadamente.
Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Tuvieron que irse a otro estado, a la Ciudad de México, para poder realizar esto. Ajá. Sí, como, y ya después lo tienes, esto que pasó, se tiene que denunciar, bueno, sí, se tiene que denunciar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque como dices, yo como médico puedo decir que hay tengo objeción de conciencia. Sin embargo, el Estado debe de garantizar que que se realice esta interrupción legal del embarazo. Ajá. Entonces, aunque todos los médicos del hospital se nieguen, debe de haber uno que lo tenga que hacer. Eso es lo ideal. Sin embargo, no estamos en unas situaciones ideales, desafortunadamente. Y otro artículo que me encontré de hace 2 años es acerca del New York Times, igual historias de aborto acerca de mujeres que intentaron tener el aborto en México, abortos clandestinos en México, que desafortunadamente estos abortos clandestinos son un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque como bien lo dijo Wendy, son lugares en los cuales no hay higiene, no están los medios adecuados, no hay una normatividad que vigile y regule todo esto. Entonces, mm, tenemos aquí un problema de salud pública. Ujú. Y que debe de ser importante. ¿Por qué? Porque los demás estados la pueden llegar a tener. Y bueno, cuando se habla muchas veces de la interrupción legal del embarazo, se piensa en un legrado, o sea, en que la mujer va a tener que ir con un médico, va a tener que pues, acostarse, ella va a tener que ser revisada a lo mejor por un ginecólogo y no una ginecóloga, y le van a tener que quitar el embrión desgarrándolo casi, casi. Pero como les dije, algo muy importante son las primeras semanas. Por eso es muy, muy importante las primeras semanas. ¿Por qué? Porque se puede utilizar métodos farmacológicos. Aquí tenemos uno, eh, el cual no va a ser tan agresivo que un método mecánico. Eh, ha habido mucha controversia acerca del misoprostol porque este medicamento se vende fácilmente en cualquier farmacia, cuesta casi como 700 pesos aproximadamente, y de hecho en muchos estados los médicos que de repente a lo mejor hay un pequeño problema en el momento en que está expulsando el embrión, y pues la mujer tiene que ir con el médico. Entonces, tradicionalmente lo que se hacía era que estas pastillas se ponían a nivel vaginal y los médicos reportaban ya esto como un delito, como un aborto, ahora sí, a nivel jurídico. Entonces, pues ya estas mujeres tenían que pasar por un proceso penal. Sin embargo, actualmente se han hecho mucha investigación acerca del misoprostol y ya se sabe que con 2 tabletas de manera sublingual es igual casi que ponérselo en la vagina. Entonces, pueden llegar a tener algún problema, pueden ir con el médico y el médico no va a detectar que ellas hicieron el aborto. Entonces, también es una técnica que se ha utilizado, por así decirlo, de manera tradicional actualmente o de boca en boca. Pero como bien lo dijo Wendy, el Estado debe también de estar garantizándole a estas mujeres su salud y no solamente la salud fisiológica, tiene que haber un acompañamiento de una salud emocional. Un aborto, bueno, una interrupción legal del embarazo no es una decisión fácil. Se tiene que dar un acompañamiento psicológico y para esto también se tienen organizaciones civiles. Una de estas es de las Libres, es una organización civil la cual ha ayudado a muchas mujeres a tener un aborto seguro. De hecho, esta organización es una organización tan fuerte que han tenido presencia en el estado de Guanajuato y que el procurador general de Guanajuato prácticamente no se mete con ellas por lo mismo de que han impulsado tanto, o sea, Guanajuato siendo un estado tan, tan, tan conservador, cuando tratan estos temas, digamos que los ven y los desvían un poco, pero sí les dan un seguimiento. ¿Por qué? Porque ellas han tenido una presencia muy fuerte. Entonces sí debe de haber un acompañamiento con la mujer
porque es una decisión no es una decisión muy simple, es una toma de decisión muy, muy fuerte el hecho de que va a haber una interrupción legal del embarazo. Entonces también puede conllevar problemas de salud psicológica, los cuales tienen que llevar un acompañamiento. Ajá. Bueno, ahora sí que quede claro que uno no ve la interrupción legal del embarazo como un método, este, mm, como un método ¿Anticonceptivo? anticonceptivo. Ajá, exactamente. Como un método anticonceptivo. Ajá. Tenemos los métodos anticonceptivos, estos pueden fallar. Igual, una mujer puede tener relaciones sexuales sin la necesidad de tener un método anticonceptivo si ella lo decide, porque también hay métodos anticonceptivos naturales como el ritmo, y demás. Bueno, entonces, si ella en algún momento queda embarazada, pues debe tener esta opción también. Ujú. Es su autonomía del cuerpo a decidir a final de cuentas. Y algo que yo he estado viendo últimamente, la escena de una serie que se llama Sex Education. A mí me causó un impacto muy fuerte porque hay un capítulo que lo dedican al aborto, que son aquí adolescentes. Me parece que esta se basa, bueno, está situada en un país que es Australia, donde es legal el aborto, este, pero aquí lo que me impactó fue, que, bueno, las chicas van, les dan la pastilla, las cuidan, pero no hay un acompañamiento psicológico. Aquí entre ellas tienen que acompañarse. Aquí las 3 se van a practicar un aborto. Si se dan cuenta, hay una persona mayor, son 2 adolescentes, y aquí lo que me gustó fue esta empatía y esta sororidad de ellas, cómo lo muestra esta serie, porque también es eso, o sea, no solamente es, bueno, el Estado te va a dar una atención psicológica, ¿no? Sino también que la sociedad tiene que integrarse a esto, porque cuando bueno, hay mujeres que hacen una interrupción de su embarazo, no deben de por qué ser juzgadas. Ajá, es lo que les decía en un principio, acerca de este tema moral que tiene la sociedad y por qué criticar el hecho de que ella haya decidido tener una interrupción. Ujú. Entonces, como les digo, se me hizo una apreciación a nivel mm, de la cultura popular, de la cultura pop, que ya no había visto en ninguna otra serie. Son muy pocas las series que hablan o tratan estos temas, aunque sea por encimita. Ninguna lo menciona, de hecho. No encontré otra más que esta y la de Sex and the City del 2000, pero ahí ellas decidieron realizarse creo que ellas decidieron tener el bebé. Entonces, si se dan cuenta, casi son 20 años en las cuales no se habla de esto. ¿Sí? Y son series que en teoría nosotros estamos viendo. Entonces, esto nos marca que en la sociedad durante un lapso de 20 años no se habló de estos temas. Ajá. Ok, bueno, creo que hasta ahí sería mi aportación, Nidia. Gracias, Aaron. Muy, muy interesante esta parte, ¿no? Es que son temas de los que tenemos que estar hablando de forma abierta, sin Ujú, tener que llegar a la confrontación, sin tener que llegar al juicio. Como bien lo han marcado los dos, se trata de políticas de salud pública. Se trata de garantizar derechos que son inherentes no nada más a las mujeres, a cualquier ser humano, ¿no? El derecho a tener un desarrollo pleno y a decidir sobre su propio cuerpo, sobre su territorio, ¿no? Wendy, no sé si quieras comentar algo más. Sí, ahora que Aaron mencionaba Sex and the City, precisamente es sí, por ahí de los 2000 fue. Sí, en el capítulo, pues la que estaba en ese momento embarazada decidió al final no abortar, pero hubo, digamos, una rememoración de dos que abortaron, especialmente de ujú, la protagonista.
Y recuerdo que hay una escena precisamente cuando están en el hospital para realizarse el procedimiento y le pregunta, ¿cuánto tiempo tardaste en recuperarte? Y ella le dice, todavía me estoy recuperando, pero se refería al ámbito psicológico, decir Sí, que porque no existe ese acompañamiento. Ya de por sí la decisión por sí misma es muy difícil y después el mantenerlo a veces no se habla precisamente para evitar esta condena o si se habla, pues están sometidas a juicio precisamente pues por toda la polémica que hay respecto a la cuestión de la vida, en fin. Entonces, me parece que parte de la solidaridad, de la sororidad, tendría que ser también ese acompañamiento después del procedimiento, porque sí deja en cierto modo secuelas. Aparte de las físicas que hay riesgo, también está la decisión, como tomamos decisiones, ¿no? En la vida que son difíciles y entonces sí es muy importante que cuando hay una visión diferente del tema, pues podemos cumplir o subsanar precisamente esas deficiencias y estamos buscando el desarrollo para todos. Así es, muy cierto, Wendy. Pues no tenemos ningún comentario, desafortunadamente no tenemos comentarios, preguntas de la audiencia. Yo creo que este es un tema que nos deja pensar. Primero, pues hay bastante contenido del que tendríamos que reflexionar y tendríamos todas que conocer. Es un hecho que la realidad jurídica desafortunadamente a veces dista mucho de nuestra realidad personal, de la realidad humana. No tendría que ser así, pero tenemos que conocer la situación legal, la situación actual, para poder hacernos de un juicio real, un juicio fundamentado, y entonces empezar a incidir en nuestros representantes, en nuestras propias legislaciones, para que haya un cambio. Y a mí me fascinó que nos estés presentando algunas organizaciones de mujeres que ya están muy fuertes, que están muy bien organizadas, muy presentes en el ámbito del acompañamiento y que incluso empiezan a tener inferencia en el ámbito legislativo. Yo creo que ese sería como lo que tenemos que hacer como mujeres o como sociedad para empezar a buscar y a incidir en cambios reales. Tenemos que acordarnos que las personas que están en el gobierno finalmente nos están representando. Entonces, un legislador, una persona que está ahí como figura política, tendría que representar lo que el pueblo le está pidiendo y dejar de lado la parte moral. Como bien nos dices que moral y ética no son lo mismo. Así es. También quisiera comentar, precisamente Aarón tocaba el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Precisamente la ley permite que si algún médico se niega por sus convicciones, pues hay que buscar otra opción. Entonces, precisamente para que el derecho quede redondo, esa infraestructura para poder realizar la ILE también debe contener médicos que estén dispuestos a, o sea, prever esto, ¿no? Que al momento digan, no, pues es que mi religión o mis convicciones no me lo permiten, ¿no? Sino la infraestructura debe contener personal que no tenga esa objeción de conciencia. Ese ah, es uno. Perdón, sí, Aaron. ajá. Sí, de hecho hay un problema muy grande ahí porque los médicos son una sociedad tan fuerte entre ellos que inclusive a lo mejor puedes tener un médico que sí la quiera practicar, pero entre ellos van a comenzarla a cerrar. Entonces se escudan mucho en la objeción de conciencia, porque es lo que dicen. Entonces, eso fue lo que este caso que les mostré de esta niña de 13 años, fue lo que se puede decir vino a desenmascarar un poco esa sociedad médica, porque probablemente sí había algún médico que quería hacerlo. El problema es que como ahora sí su sociedad médica es tan cerrada, tan fuerte, que a veces entre ellos pues comienzan a relegar a los otros, porque los también comienzan a verlos como estás haciendo mal. De hecho, para ellos siempre ellos han estado en un dilema entre si lo que están haciendo, si practicar para ellos un aborto está bien o está mal, porque ellos con su juramento hipocrático, pues a final de cuentas es
salvaguardar la vida. Y también es un dilema ético para ellos. Bueno, es que de todo el asunto ético de definir la vida es complejo, o sea, ni siquiera biológicamente tenemos una definición que esté consensuada, ¿no? Exactamente. Sí, para los biólogos es muy difícil definir la vida. No, lo vemos inclusive ahorita con los virus, que prácticamente muchos lo ven como algo vivo, pero pues, para nosotros en nuestra concepción pues, ni siquiera está vivo. Pero no entramos en tanto dilema, creo. Bueno. Wendy, ¿algo más nos ibas a comentar? No, pues básicamente creo que lo importante aquí también, como lo que promovemos en la tribu roja, el autoconocimiento es muy importante. El tiempo hasta ahorita, ¿no? Para una ILE es fundamental. Estamos hablando de las 12 semanas. Es muy importante conocer el cuerpo, y saber en qué momento pues hay una gestación, porque luego hemos conocido y hemos escuchado casos de mujeres que no sabían que lo estaban hasta pasadas ya 16, sí, 20 semanas, y ahí 9 es mucho meses. más, y de hecho sí, incluso Sí. 6, 9 meses. Entonces eso ya pues ahí ya no hay una organización o una decisión, porque todo se da de modo precipitado. Entonces creo que este tema también refuerza la invitación que siempre hacemos, ¿no? Al autoconocimiento para poder tomar mejores decisiones. No solo esta, esperemos que esta decisión no se tenga que tomar, pero puede suceder, pero para tomar las decisiones en general sobre nuestro cuerpo. Así es. Así es. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias, Aaron. Pues como que no se ha animado la gente a comentar. Entiendo que es un tema con mucha información. Tenemos que pues cerrar, tenemos que tomar esta información y digerirla, pero bueno, aquí se va a quedar el video para posteridad, para que lo puedan ver de forma diferida. Y si quieren comentar, si tienen preguntas, si tienen cualquier cuestión, pues lo pueden dejar por acá y ya les hacemos llegar a Wendy y a Aaron para que nos ayuden a contestarlo. Y pues, bueno, pues por razones de tiempo, este tema nos daría como para horas y horas y horas de hablar y desmenuzar cada uno de los aspectos que pueden estar relacionados. Pero bueno, por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo por aquí el día de hoy. Y bueno, agradezco muchísimo a Wendy, parte de la tribu roja, que siempre está por acá también. Y muchas gracias, Aaron, también por estar acompañándonos el día de hoy. Si quieren decir algo para despedirse. ¿O no? Bueno, Wendy. estaba esperando que hablaran. De que tú hablaras, Wendy. Ok, pues no, nada más quiero agradecer a Elia Torres, que acaba de mandar un mensajito muy interesante. Pues felicidades, Mira. muchas gracias. Y agradecer en general la posibilidad de tratar estos temas que son muy delicados y que siempre respetamos todas las opiniones, pero también es muy importante verlo desde diferentes perspectivas para tener una visión que nos permita pues entender a profundidad estas situaciones. Y muchas gracias por su atención y por la invitación. ¿Aaron? Bueno, muchísimas gracias, Nidia, por haberme invitado. Y sí, como dices, son temas que de hecho se tienen que comunicar y difundir, porque realmente, o sea, para que la sociedad progrese se tiene que dar mucho conocimiento y esto es necesario. O sea, también el cuestionar lo que ahorita está pasando se necesita el conocimiento y es la única arma que podemos tener como sociedad. Así es, pues muchas gracias a quienes estuvieron viendo. Gracias Celia, gracias Echel, que también anduvo por ahí, y bueno, los que se conecten después. Y pues nos estamos viendo en futuros conversatorios aquí en la Tribu Roja. Gracias, hasta luego. Gracias.